Al cruzar el portón de la casa, Alejandro Ramírez se quedó inmóvil. Frente a él, la niñera sumergía a los gemelos en una tina con agua helada bajo un clima de apenas 15 grados. Sin pensarlo, corrió hacia sus hijos, rodeándolos con sus brazos mientras Lorena, con calma inquietante, pronunciaba: «Así se acostumbrarán al frío, tendrán mejor resistencia». Un escalofrío recorrió a Alejandro. ¿Qué secreto ocultaba ese método que había indignado a toda la comunidad y que pronto obligaría a la ley a intervenir? La mañana en Chapultepec era tranquila y fría. El viento traía consigo el aroma húmedo del rocío que se aferraba a los macizos de flores frente al porche. Alejandro, de 40 años y vestido con un traje sencillo, salió de la recámara cargando sus gemelos, Mateo y Santiago, que recién cumplían 1 año. Sus cuerpecitos diminutos se acurrucaban contra su pecho, aún olían a leche. Alejandro inclinó la cabeza para besar sus cabecitas, reteniendo cada instante de calor antes de salir de casa. En su rostro se marcaba el cansancio de un hombre que sostenía a la familia y una empresa constructora al borde de la quiebra. Desde que su esposa había fallecido por complicaciones posparto, todo el peso había recaído sobre él. Aprendió a arrullar a sus hijos, a prepararles leche a medianoche, pero el trabajo no daba tregua, así que había contratado ayuda. Lorena Sánchez, la nueva niñera, llevaba menos de 1 semana en casa. Recomendada por doña Carmen, la ama de llaves de muchos años, se mostraba impecable, abrigo abrochado, cabello recogido, maquillaje discreto, pero sus ojos no se posaban realmente en los niños. Cuando extendió los brazos para recibirlos, Alejandro notó que su abrazo era apenas un contacto, un gesto mecánico. «Señor Alejandro, no se preocupe. Hoy cuidaré a los niños como si fueran míos», dijo Lorena con una voz suave, suficientemente cálida para sonar convincente. Alejandro asintió, aunque en el rabillo del ojo vio a su madre, doña Rosa María, de pie junto a la ventana. La mujer, estricta y vigilante, traía tamales de elote y leche fresca para sus nietos. Su mirada se posó sobre Lorena y volvió a su hijo. «Alejandro, ¿estás seguro de que esta es la persona en la que quieres confiarles a Mateo y Santiago?» «Mamá, ya revisé su historial», respondió él, forzando una sonrisa. «Tiene experiencia y fue recomendada por doña Carmen. Yo no puedo cuidarlos todo el día. La empresa atraviesa muchos problemas». Doña Rosa no cambió la expresión. Sus ojos pasaron de Lorena a Alejandro. «Aunque estés ocupado, lo que necesitan no es solo alguien que los vigile, sino alguien que los quiere de verdad». Lorena permaneció inmóvil, apenas sonrió. En sus ojos cruzó una chispa indescifrable, molestia o desconcierto. Doña Carmen intervino con su sonrisa cordial. «Doña Rosa, no se preocupe. Lorena es muy buena y sabe tratar a los niños. Volveré temprano, mamá». «No se preocupe tanto», dijo Alejandro, respirando hondo. Se inclinó para besar otra vez a los gemelos y luego los colocó en brazos de Lorena. Los niños se aferraron a ella de inmediato. «Mateo, Santiago, papá tiene que ir a trabajar. En la tarde regreso», dijo mientras retiraba su mano de la espalda de Mateo. El llanto del niño estalló como un grito desgarrador. Lorena lo apretó con fuerza y su voz bajó cortante. «Ya cállate». Alejandro se detuvo, observando el brazo que sujetaba al niño. Un silencio incómodo llenó el aire, hasta que doña Carmen intervino con firmeza. «Señor Alejandro, va a llegar tarde a su trabajo». Cada paso hacia la puerta se sentía más pesado. Al llegar a su camioneta, encendió el motor, pero la escena seguía grabada en su mente. Un abrazo sin calidez, la mirada que evitaba la suya, la forma de apretar a Mateo para cortar su llanto de raíz. Una pregunta lo atravesó como un filo. ¿Y si esa mirada era real? ¿Qué pasaría cuando él no estuviera? Decidió pasar por la obra en construcción antes de dirigirse a la empresa, pero apenas giró en la calle de casa, un llanto agudo lo detuvo. Venía del patio trasero, rompiendo la calma de Chapultepec. Empujó la puerta del portón y corrió. La escena que encontró lo heló. Lorena, agachada junto a una gran tina de hierro, sumergía a los gemelos en agua helada. Vapor blanco se elevaba bajo la luz débil del sol. Santiago temblaba con los labios amoratados. Mateo lloraba hasta que su carita se tornó roja. Lorena se irguió y, señalando a Santiago, gritó con voz cortante: «¡Cállate ya! ¡Deja de llorar!». El grito, mezclado con el llanto de Mateo y Santiago, sacó a Alejandro de su estupor. Corrió hacia la tina. Sus zapatos salpicaron el agua helada por todas partes. Apenas alcanzó a escuchar un murmullo de Lorena cuando ya se inclinaba para sacar a Santiago, envolviéndolo apresuradamente en la toalla que colgaba de una silla y pegándolo a su pecho para darle calor.
El frío del agua empapaba su ropa y se filtraba por su hombro, mordiendo la piel. ¿Qué está haciendo usted? Su voz retumbó dura contra los muros de ladrillo del patio. Lorena se encogió de hombros, increíblemente serena. Es para que se acostumbre al frío. Así sus defensas serán mejores. Alejandro se inclinó también por Mateo, empapado de agua y lágrimas. El pequeño seguía sollozando, aferrado con fuerza al cuello de su padre. Desde la puerta de la cocina, doña Carmen, secando un tazón, comentó con ligereza: «He oído que este método es bueno para el corazón y los pulmones de los niños. En el pueblo todavía lo hacen». Alejandro levantó la mirada y recorrió la escena con los ojos, dejando que el silencio se volviera pesado. Su corazón latía con fuerza. Su respiración era lenta pero densa. No quería discutir en ese momento. Lo más urgente era sacar a los niños de aquel frío. Apretó a los gemelos contra su pecho y entró a la casa, cada paso marcado por un pensamiento firme. Había que llevarlos al lugar más cálido, cambiarles la ropa, asegurarse de que respiraran tranquilos. En la habitación infantil, Alejandro colocó primero a Mateo, secándolo rápidamente con una toalla de algodón y envolviéndolo en una manta. Santiago seguía pegado a su pecho, respirando con dificultad. Un leve silbido en la respiración de Mateo apretó su pecho. Se sentó en la silla junto a la cuna, con la mano sobre la espalda de los niños, sintiendo cada estremecimiento. Una frase resonó en su mente como un cuchillo. Si hoy hubiera llegado más tarde. Afuera, pasos se alejaban. Alejandro miró hacia la puerta, cerró el seguro y escuchó el clic cortar cualquier ruido exterior. El ambiente quedó tan silencioso que pudo oír los latidos de su propio corazón. Lo que acababa de presenciar no podía quedar sin respuesta. Se sentó junto a la cuna, observando a los gemelos dormirse por el cansancio mientras tomaba una decisión firme. A partir de mañana, nada volvería a ser igual en esa casa. Unos días después, Mateo tosía más, una tos seca y prolongada, a veces acompañada de un silbido. Santiago comía con desgano, dejaba la cuchara en la boca por largos momentos y mantenía la mirada fija hacia la puerta, como si esperara a alguien más. Lorena seguía tranquila, como si nada ocurriera. Vestía a los niños en el horario justo, les limpiaba la cara rápidamente y luego se retiraba con el teléfono en la mano. Alejandro permanecía junto a las cunas, contando los ritmos de respiración, ajustando mantas, calentando la leche, cargando a los niños siguiendo las recomendaciones médicas. Pero cada vez que volteaba, la silla de Lorena estaba vacía. Desde la sala, el sonido constante de sus dedos sobre la pantalla del teléfono cortaba cualquier tranquilidad. Al mediodía, al salir a recibir un paquete, se encontró con la vecina de enfrente, Teresa Valdez, mujer de unos 60 años, cabello plateado recogido, mirada aguda pero bondadosa. Con voz baja, casi temerosa, dijo: «Carlos Alejandro, antier vi a un hombre extraño entrar a tu casa. Toqué la puerta para avisar, pero no estabas. ¿Recuerda a qué hora fue?», preguntó él con calma. «Alrededor del mediodía. Alto, con camisa negra». La puerta ya estaba abierta y la muchacha joven lo recibió, respondió ella. Alejandro agradeció con un gesto breve. La señora Teresa apoyó la mano en el portón, dejando un recordatorio silencioso. Los niños necesitan paz. Por la tarde revisó las cámaras de seguridad. Varios clips con movimiento coincidían con lo que Teresa había dicho. Se veía a un hombre alto con camisa negra entrar rápido por el portón. Lorena apareció al borde del encuadre, extendiendo la mano para abrir la puerta. No había sonido, solo imágenes, silencios que se alargaban. Alejandro apagó la pantalla, inmóvil, recordando la mirada esquiva de Lorena esa mañana y el escalofrío que sintió al escuchar a sus hijos llorar. Esta vez no se permitiría pasarlo por alto. Esa noche, cuando los niños dormían, Alejandro entró en la cocina donde doña Carmen lavaba unas tazas. Su voz era tranquila, pero cada palabra cortaba. «Lorena, antier abriste la puerta a alguien al mediodía». Lorena se recargó en la alacena, brazos cruzados, y respondió con desdén: «Me pidió prestado algo. Solo le hice el favor». Doña Carmen intervino de inmediato, con su sonrisa cordial. «Señor, no desconfíe de quien está aquí para ayudarle. Está aquí por los niños». Alejandro asintió sin discutir y regresó a la habitación de los gemelos. Pero en su mente, el plan empezaba a reorganizarse. Esa noche pasó por casa de Teresa para pedir prestada una alarma sencilla para la ventana. Ella no preguntó mucho, solo le advirtió que tuviera cuidado al volver. Alejandro revisó la cerradura de la puerta trasera, probó el timbre, ajustó el ojo mágico en la habitación de los niños, reguló la temperatura,
Encendió el humidificador y abrió su cuaderno de notas. Horarios de comida, reacciones, frecuencia de tos, intensidad. Cada línea le ayudaba a mantener la calma. Al tercer día, Santiago seguía rechazando la leche. Lorena llevó un tazón de papilla, pero sus ojos permanecían fijos en el teléfono, presionando para enviar un mensaje mientras la curva de sus labios dejaba entrever una sonrisa apenas perceptible. Alejandro notó cómo Lorena miraba con frecuencia hacia la puerta del patio, como si esperara a alguien. Él permaneció recargado en el marco, en silencio. Solo se escuchaban el golpeteo de la cuchara contra el borde del tazón y la tos de Mateo desde la cuna. Por la tarde, Alejandro pasó por la empresa para firmar con urgencia un documento y regresó de inmediato. El portón se abrió sin ruido. El patio estaba vacío. La cocina olía a café frío. El teléfono de Lorena yacía boca abajo sobre la mesa, pantalla apagada. Él fue directo a la habitación de los niños, dispuesto a avisar la hora de comida. La puerta se abrió de pronto. Santiago estaba de pie, aferrado al barandal de la cuna, los ojos enrojecidos. Mateo dormía inquieto, con gotas de sudor en la frente. Lorena estaba de espaldas, hombro ligeramente ladeado, brazo levantado en un ángulo familiar, como quien oculta la mirada en la pantalla. Alejandro dio un paso más. El pequeño espejo en la pared reflejó el perfil de Lorena y su teléfono. La pantalla se iluminó un instante. Alcanzó a leer una línea de mensaje. Mañana libre. Amor. El remitente, Héctor. Lorena se sobresaltó y se giró de inmediato, apagando el teléfono en la palma de su mano. Alejandro no dijo nada. Tomó a Santiago en brazos, lo sostuvo contra su pecho y fijó la mirada en ella. El silencio se prolongó. Esta vez ya no era un vacío inofensivo. Era la línea divisoria de un enfrentamiento para el que él estaba listo. 1 año y con fiebre tan alta. ¿Hasta cuándo piensa esperar para llevarlo a revisión?, dijo con voz firme, sin alzarla. El doctor Francisco Herrera, pediatra con décadas de experiencia, miró directamente a los ojos de Alejandro, pronunciando cada palabra con precisión. No mucho antes, a medianoche, Alejandro llevó la mano a la frente de Mateo y sintió el calor sofocante. El niño gimió suavemente, respirando con dificultad. Santiago, en la cuna de al lado, luchaba por respirar. El pecho subía y bajaba con esfuerzo, a veces emitiendo un sonido ronco. Encendió la lámpara, tomó la temperatura de Mateo y sintió un nudo en la garganta. Llamó de inmediato a Francisco, describiendo cada síntoma mientras intentaba mantener la calma, aunque las manos le temblaban. Francisco dio instrucciones rápidas. Dejar la puerta abierta, bajar la fiebre de forma provisional, aplicar compresas tibias en cuello y pecho. En menos de 20 minutos, Francisco llegó con su maletín de cuero. Tomó la temperatura, auscultó con cuidado, escuchó la base de los pulmones, revisó el color de los labios. Frunció el ceño, especialmente al examinar a Santiago. El aire en la habitación se volvió denso. Doña Rosa permanecía en la esquina, toalla en brazos, vigilando sin apartar la vista. Neumonía por exposición al frío, dijo Francisco. Puede haber comenzado hace días, pero esta noche se agravó. Deben vigilar de cerca la respiración y la alimentación. Hospitalización inmediata. Se volvió hacia Alejandro. ¿Bañarlos con agua fría? ¿Exponerlos al viento? Imposible. La imagen de la tina de metal, el vapor helado y la voz de Lorena retumbó en su mente. Los hombros se le tensaron. Inspiró hondo y habló con voz grave. Doctor, yo me encargaré. Ahora, por favor, indíqueme cómo cuidarlos aquí en casa. Francisco asintió, abrió el maletín y escribió instrucciones detalladas, cómo bajar la fiebre, dividir la leche, vigilar respiración y color de labios, elevar la almohada, golpecitos para aflojar flema, mantenerlos abrigados, prohibir exposición al frío. La resistencia, explicó, no nace de la imprudencia, sino del cuidado correcto. La puerta se abrió suavemente. Lorena apareció, gesto medido de preocupación, voz suave como bruma. Debe ser por el frío, yo siempre tengo cuidado. Sus ojos pasaron por Francisco y luego se deslizaron hacia Alejandro. Doña Rosa no dijo nada. Se movió solo lo suficiente para bloquear la vista de Lorena hacia las cunas. Francisco terminó de anotar la receta, recordó la hora de regreso y dejó su número de guardia nocturna. Antes de irse, colocó la mano en el hombro de Alejandro con firmeza. Quédese junto a sus hijos. El resto será mañana. Alejandro asintió, agradeció con pocas palabras. La puerta se cerró, la habitación quedó en silencio. Solo la respiración de los niños llenaba el espacio. Se sentó al borde de la cama,
una mano sobre la espalda de Santiago para sentir el ritmo de su respiración, la otra sosteniendo una toalla tibia sobre el pecho de Mateo. Cada tos de los niños tensaba su propio pecho, la rabia y el miedo chocaban hasta convertirse en determinación. «Creo que me equivoqué», susurró Alejandro, casi inaudible. No necesitaba explicarlo más. Doña Rosa comprendió, también lo que él todavía no se atrevía a pronunciar. Se sentó frente a él, en silencio, compartiendo la certeza que no hacía falta decir en voz alta. Alejandro suavizó la mirada, colocando su mano sobre la de Santiago para detener el leve temblor. «Sí, cuando uno se equivoca, lo corrige», susurró. Lorena carraspeó, cambió de postura y sostuvo el teléfono con fuerza. «Estoy aquí por si necesita algo. ¿Me puede llamar?» Él no volteó. «Gracias. Esta noche no será necesario». Su voz era plana. La frase no fue alta, pero la puerta se cerró lentamente tras ella. Alejandro siguió al pie de la letra las indicaciones del médico. Ajustó el humidificador, reguló la temperatura de la habitación, cambió la cobija empapada de sudor y volvió a inclinarse para escuchar la respiración de cada niño. Al cabo de un rato, Santiago dejó de silbar al respirar. Su aire se volvió parejo, aunque sus ojos seguían cansados. Mateo logró dormir una siesta corta antes de despertarse llorando. Alejandro, paciente, lo cargó, dio palmaditas en la espalda marcando un ritmo, contando en silencio hasta 30 antes de volver a acostarlo. Doña Rosa preparó una taza de té de jengibre y la colocó junto a la mano de su hijo, recordándole beber a sorbos pequeños para calentar el cuerpo. Cuando la calma volvió, Alejandro se recargó en la silla, pero no cerró los ojos. Observó a los niños acostados uno junto al otro, sus manitas encontrándose sin darse cuenta, buscando el calor del otro. Recordó todas las veces que su cansancio lo había hecho ceder, las ocasiones en que dejó que otros decidieran por él dentro de su propia casa. Vio su negligencia, como el ego de un empresario había eclipsado el instinto de padre. Doña Rosa lo miró largo rato antes de hablar, con un tono lento y preciso, cada palabra grabándose en el aire. «Este error, si no lo corriges ahora, te va a costar más caro. Después». No era para asustarlo. Era la verdad de quien había velado solo a un hijo con fiebre en la noche. Alejandro asintió, dejando de justificarse. «No voy a permitir que nadie toque a mis hijos si no confío en esa persona. Lo voy a hacer de otra manera. Desde ahora». En ese instante, una voz se escuchó afuera de la puerta. Baja, clara. «Alejandro, hay algo que debes saber». La puerta se abrió apenas. Doña Teresa Valdés, la vecina de enfrente, apareció en el umbral con una bata ligera, cabello canoso recogido, mirada seria pero cálida. Miró fugazmente los pequeños y clavó la vista en Alejandro. «No me gusta meterme en asuntos ajenos, pero esta noche, frente a tu casa, se detuvo un hombre durante mucho tiempo, y creo que es el mismo que entró a tu casa el otro día». Alejandro se puso de pie de inmediato, acomodó la cobija sobre sus hijos y le indicó a su madre que mantuviera la calma. Salió hacia la puerta, corazón acelerado, pero esta vez no por miedo. Había llegado al límite de su paciencia. El próximo enfrentamiento no sería silencioso. Cuando doña Teresa terminó de hablar, Alejandro asintió y la acompañó a la puerta. Se quedó un momento en el corredor, escuchando el callejón vacío, solo el olor húmedo de los ladrillos. Una ráfaga de viento nocturno hizo que las piezas comenzaran a encajar, aún sin forma clara, apuntando todas hacia la misma dirección. Entró de nuevo a la casa, revisó las ventanas, aseguró los cerrojos y regresó a la habitación de los niños. Doña Rosa le preguntó en voz baja si quería que se quedara despierta con él. «Harán que esta noche», respondió Alejandro, lo suficientemente bajo para no despertar a los pequeños. Todo estaba bajo control por el momento, pero sus ojos no descansaban. Tras revisar la temperatura de Mateo y la respiración de Santiago, Alejandro llamó a Diego Pineda, encargado de infraestructura en la empresa y hombre de total confianza desde los tiempos en que todo era apenas una oficina pequeña. Diego, meticuloso y reservado, entendió cada instrucción sin preguntar de más. Llegó con una bolsa de tela pequeña, observó la distribución de la sala, calculó ángulos de visión y sugirió 2 ubicaciones para microcámaras, una en una maceta junto al aparador y otra en la rejilla de ventilación cerca de la puerta al patio. Alejandro lo pensó un momento y aceptó ambas. Diego trabajó rápido, con movimientos precisos, casi como si nada pudiera distraerlo. Ocultó los cables bajo el borde del mueble y escondió la batería de respaldo en una caja de madera decorativa. El sistema quedó enlazado a una aplicación privada, con alertas de movimiento que llegarían directamente al teléfono de Alejandro antes de irse.
Diego lo miró un instante, como si fuera a decir algo más, pero eligió la frase pausada. Ten cuidado cuando te enfrentes, ya tienes pruebas. Pero la seguridad de los niños es lo primero. Al mediodía, Lorena subió con un tazón de atole, hablando con la misma suavidad de siempre. Doña Carmen salió de la cocina con una canasta de fruta, elogiando el aroma del atole y lo bien que comían los niños. Alejandro no respondió, solo anotó la hora y la reacción de los pequeños, como llevaba haciendo los últimos días. Dejó el teléfono sobre la mesa, pantalla apagada, sintiendo una leve vibración que le confirmaba que el sistema funcionaba. A las 3 llegó la primera notificación. Alejandro fingió que debía hacer una llamada, salió de la habitación y abrió la aplicación. La imagen desde la maceta era nítida. Lorena estaba a la puerta con la mano sobre la perilla, inclinándose para mirar afuera, y luego abrió. Un hombre alto, vestido de negro y con gorra, entró sin vacilar. Solo se veía la mitad inferior de su rostro, la barba oscura bordeando la mandíbula. Héctor Medina. Lorena cerró la puerta con discreción y lo condujo hacia el aparador. Él llevaba guantes de tela fina. Recorrió el borde del mueble y abrió la cerradura con gestos seguros, como si ya lo hubiera hecho antes. Doña Carmen apareció desde la cocina, sin sorpresa, con una bolsa de tela oscura en la mano, entregándosela a Héctor con una rápida mirada hacia el pasillo. Él se agachó y sacó una caja de madera pequeña, de las que alguna vez guardaron botellas antiguas con grabados en la superficie. Lorena asintió apenas. Todo ocurrió en silencio, solo con movimientos precisos. Alejandro apretó las manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Esa caja contenía la botella de licor viejo de su padre, el único recuerdo que había conservado. Rebobinó el vídeo, cámara por cámara, cuadro por cuadro. Desde la rejilla de ventilación se veía a Héctor meter otros objetos en la bolsa, con un destello plateado que provenía del juego de candelabros antiguos. Lorena vigilaba mientras doña Carmen pasaba un trapo por la mesa con lentitud escalofriante, como si todo fuera rutina. Apagó la pantalla y respiró hondo. No era el momento de confrontar. Lo primero era proteger a los niños hasta poder cerrar esto de manera limpia, sin causarles más daño. Al caer la tarde, Mateo comió la mitad de un tazón. Santiago aceptó leche tibia. Alejandro tomó nota, les limpió la cara y los cargó por la habitación para que hicieran digestión. Doña Rosa, sentada junto a la ventana, seguía cada movimiento de su hijo con miradas de aliento silenciosas. Cuando los niños se durmieron, Alejandro los acomodó en las cunas, revisó la temperatura de la habitación y salió a la sala. La cena estaba servida temprano: arroz caliente, sopa de pollo, algunos guisos. Lorena comentó que había cocinado para fortalecer a los niños. Doña Carmen añadió que eligió los ingredientes más frescos. Alejandro se sentó, tomó la cuchara y luego levantó la vista. Hoy busqué la botella de licor viejo de mi padre y no la encontré, dijo con voz suave, cada palabra clara. Lorena se detuvo un instante, mirando a doña Carmen. Ambas sonrieron con incomodidad casi al mismo tiempo. Puede que la haya dejado en algún lugar, dijo Lorena. El almacén está algo desordenado. Yo la buscaré, añadió doña Carmen. Alejandro no preguntó más. Solo asintió, notando cómo sus miradas se habían vuelto cautelosas. La comida transcurrió entre el sonido de cucharas golpeando los platos. Alejandro habló de trabajo sin importancia. Preguntó por horarios de sueño y la leche. Ambas respondieron lo justo. Observó cómo Lorena sostenía el teléfono bajo la mesa, el pulgar tocando la pantalla con ritmo constante, como si contara segundos. Cuando recogieron la mesa, Alejandro fingió ir al almacén a buscar una caja de adornos. Abrió el armario y vio el estante donde antes estaba la botella, limpio, sin polvo, con una línea evidente. Revisó el cajón del juego de candelabros y comparó con las imágenes guardadas en su teléfono. Cada detalle coincidía dolorosamente. De vuelta en la sala, Lorena cambiaba el mantel y doña Carmen acomodaba la charola del té. Alejandro, como si nada pasara, comentó que debía trabajar un rato y pidió silencio para que los niños durmieran profundamente. Entró a su despacho, dejó el teléfono a un lado y encendió la computadora. En lugar del correo, reprodujo de nuevo los vídeos, guardando una copia fuera de línea y enviando otra a Diego con una breve nota. Gracias. Guárdala por mí. Debajo escribió 2 nombres, Lorena Sánchez, Héctor Medina. 2 horas después, la casa estaba a oscuras. Doña Rosa dormía en la habitación junto a la de los niños, y Alejandro permanecía en vela, con la certeza de que la verdadera vigilancia apenas comenzaba. Lorena y doña Carmen ya estaban en sus cuartos. Alejandro volvió. Se quedó mirando a sus hijos dormir tranquilos.
Su mano rozó suavemente la manta, como quien toca una promesa recién escrita en el corazón. Cerró la computadora y la dejó sobre la mesa. Miró la puerta cerrada largo rato, luego volvió la vista hacia los pequeños hombros en la cuna y murmuró despacio, pronunciando cada palabra con la rabia contenida. Muy pronto voy a terminar con esto. Afuera, el viento se filtraba entre las hojas. Dentro, la luz de la lámpara proyectaba un halo tibio. Alejandro acercó una silla hasta la puerta de la habitación y se sentó como un puesto de guardia improvisado, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono. Por primera vez en semanas, sintió que todo estaba bajo control. No por ser más fuerte que nadie, sino porque había decidido no callar un minuto más. Has dejado que se sientan seguros demasiado tiempo, hasta olvidar quiénes son, pensó mientras cruzaba el umbral con la maleta vacía en la mano. Como alguien que se prepara para un viaje de trabajo, envió un mensaje al grupo de la empresa pidiendo a su asistente que propusiera la agenda de los próximos 2 días. Doña Rosa llevó a los niños a casa de doña Teresa Valdés, quien aceptó con gusto y prometió absoluto silencio. Alejandro cerró la puerta con llave, tomó un taxi que dio varias vueltas antes de detenerse frente al pequeño departamento de Arturo Vega, un viejo compañero de estudios que le prestaba las llaves de su estudio cerca del Parque México. Siempre que necesitaba refugio, Arturo era confiable y no hacía preguntas. Alejandro abrió la aplicación. 2 recuadros de cámaras ocultas aparecieron nítidos, una en la maceta junto al aparador y otra en la rejilla de ventilación cerca de la puerta del patio. Activó la alerta de movimiento, que vibró suavemente como el aleteo de un insecto. La pantalla mostraba la sala oscureciéndose, iluminada apenas por una franja de luz del pasillo. Cerca de las 4:30, Lorena apareció en el encuadre con el cabello recogido, un abrigo oscuro y el teléfono en la mano. Permaneció quieta unos segundos, ladeó la cabeza y luego abrió el cerrojo. Héctor Medina entró sin dudar. Alto, vestido de negro, con guantes de tela fina y barba incipiente. Lorena cerró la puerta, murmurando algo y señalando hacia el aparador. Minutos después, doña Carmen salió de la cocina con una bolsa de tela oscura, la colocó sobre una silla y retrocedió, recorriendo el pasillo con la mirada. Héctor sacó de su bolsillo una llave pequeña, abrió el aparador y tomó una caja de plata con tapa grabada con motivos antiguos, apartando una bandeja de velas de plata. Un destello metálico brilló un instante y desapareció en la bolsa. Alejandro observó cada movimiento, midiendo los segundos en la esquina de la pantalla, y marcó al instante. Soy Alejandro Ramírez, dueño de la casa en Chapultepec. Tengo pruebas de un robo en curso. Necesito apoyo de inmediato. La persona al otro lado confirmó la ubicación y pidió enviar el vídeo. Alejandro lo hizo junto con 2 capturas y se puso el abrigo para salir del estudio. En el camino de regreso, se encontró con 2 policías frente al portón, luces de patrulla encendidas, silenciosas pero presentes. El oficial Jiménez, corpulento y de poco más de 30 años, habló rápido. Pero claro, señor Ramírez, ya vimos el vídeo. Entraremos con usted. Mantenga la calma. Su compañero, Morales, más joven, anotaba con mirada alerta y guantes puestos. Alejandro entregó la llave. Los niños están en casa de la vecina. Dentro solo hay 3 personas. La puerta se abrió suave como un suspiro. En la sala, Héctor estaba agachado, guardando la caja de plata en la bolsa. Lorena bloqueaba la vista y doña Carmen limpiaba lentamente con un trapo. Jiménez dio un paso adelante y ordenó con firmeza. «Policía, no se muevan». Morales se posicionó al lado, mano cerca de la cintura, listo para actuar. Alejandro entró detrás y cerró la puerta. Héctor levantó la cabeza, maldijo y apretó la boca de la bolsa. Sus ojos buscaron la ventana. Jiménez avanzó medio paso, cortándole la vía de escape, y bajó el tono. «Suelta la bolsa». Héctor exhaló con fuerza y dejó la bolsa sobre la silla, temblando. Lorena permaneció inmóvil un instante, luego recuperó la serenidad habitual. «Debe haber algún malentendido». «Yo solo», Alejandro interrumpió, erguido frente a ella, voz ronca pero clara. «Confíe en ti. Y así es como me lo pagas». Doña Carmen retrocedió, estrujando un pañuelo entre las manos. Yo solo cuidaba la casa. No sabía nada». Morales abrió la bolsa y sacó la caja de plata, un juego de velas y algunas joyas. Jiménez asintió a Alejandro y procedió. «Levanta el acta». Leyó derechos y esposó primero a Héctor, con movimientos precisos. Luego se dirigió a Lorena. «Deje el teléfono sobre la mesa y póngase las manos detrás de la espalda». Lorena sonrió con desdén, extendiendo las muñecas sin apartar la vista de Alejandro. «Si crees que necesito tu dinero,
Estás equivocado. Alejandro no respondió. Solo miró la caja de plata con el nombre de su padre grabado. Una oleada fría subió por su pecho, pero su respiración se mantuvo estable. Se volvió hacia doña Carmen. ¿Cuánto tiempo sabía usted de esto? Ella guardó silencio, mirada clavada en el suelo. Jiménez y Morales cerraron el procedimiento con precisión. Fotos, ubicación de la vitrina y la maceta, bolsa asegurada. Alejandro cerró la puerta del armario con gesto contenido, recorrió el cuarto de los niños, ahora tan ajeno como un almacén desconocido. Héctor fue llevado primero, hombros encogidos y cabeza gacha, murmurando rabia e impotencia. Doña Carmen se apoyó en el respaldo de la silla, pidiendo llamar a un abogado. Jiménez asintió, recordándole que se comunicarían después de concluir el trámite en la comisaría. Morales anotaba cada frase, cada minuto. Lorena fue la última en salir. Al cruzar el umbral, giró la cabeza. Sus ojos estaban fríos y su voz plana, como agua quieta. Te vas a arrepentir cuando me pierdas. No habrá nadie que cuide de tu hijo. La frase cayó en la habitación, que tras el bullicio anterior quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj. Alejandro no se movió. Esperó a que todo se hubiera ido para exhalar lentamente, apoyando la mano sobre la puerta del armario, como quien cierra un capítulo al fondo de un cajón. Al otro lado de la pared, en la casa de doña Teresa, aún brillaba una luz cálida y amarilla. Alejandro pensó en Mateo y Santiago, en que esa noche abrazaría a cada uno un poco más, y en la llamada que debía hacer para que todo quedara registrado sin omitir un solo detalle. La casa estaba inusualmente silenciosa, sin los pasos de Lorena ni doña Carmen. Alejandro cerró la ventana, acomodó la cortina y permaneció un buen rato en medio de la sala, escuchando los ruidos más leves. Solo el ritmo de la respiración de los niños llegaba desde la habitación contigua. Ese silencio no era del todo agradable. Dejaba al descubierto vacío que antes había cubierto con ocupaciones. Mateo seguía débil. Cada tos lo hacía incorporarse, buscando un hombro conocido. Santiago se aferraba a la camisa de su padre, ojos medio cerrados, sin soltar la mano. Alejandro cargaba a cada uno de un lado a otro entre las dos cunas, notando cómo cada niño buscaba el calor de manera distinta. Mateo se tranquilizaba con una mano sobre su espalda, mientras Santiago necesitaba escuchar el latido del corazón de su padre. Eran detalles que antes había dejado en manos de otros. Por la tarde, doña Rosa María llegó con una pequeña maleta. La colocó sobre la silla y dijo con tono decidido: «Me voy a quedar aquí definitivamente». Alejandro quiso negarse, por miedo a que se cansara, pero la mirada serena de su madre solo le permitió asentir. Ella se quitó el abrigo, se lavó las manos con esmero, arrimó una silla a la mesa de la cocina y dijo con la voz familiar de los viejos tiempos: «Ahora vas a aprender desde el principio». Le enseñó a medir el agua, pesar la harina, comprobar la temperatura de la leche en la muñeca y no con los labios. Explicó por qué repartir las comidas en porciones pequeñas era crucial y cómo dar líquidos cuando los niños tosían, poco pero seguido. Alejandro siguió las instrucciones, torpe al principio, pero pronto sus movimientos fueron seguros. Cambió pañales sin mojar las cobijas. Aprendió a dar golpecitos suaves con la yema de los dedos, con la fuerza justa para mover la flema sin causar dolor. La primera vez que logró arrullar con éxito, Mateo se durmió profundamente, pecho subiendo y bajando con suavidad. Alejandro lo observó, consciente de haber superado una pendiente larga. «¿Ves?», dijo doña Rosa mientras doblaba un paño. «Esto no es trabajo de una niñera. Esto es trabajo de un padre». Alejandro sonrió con cansancio, pero también con calidez. Respondió con sinceridad, reconociendo que hasta ahora lo había entendido mal. Ella solo puso una mano en su hombro y lo apretó suavemente, como un elogio silencioso. Ya entrada la noche, doña Teresa Valdés llevó una olla de caldo de pollo caliente, junto con un paquete de tortillas recién hechas. Dijo que en la iglesia estaban rezando por los niños, y luego se sentó a contar cómo fue criar a sus hijos gemelos entre noches en vela y lágrimas. Alejandro escuchó con atención, no porque la historia fuera nueva, sino porque la manera en que la contaba aquietaba su miedo interno. Un rato después llegó el padre Miguel Ortega, párroco de la parroquia de San Juan Bautista. Traía los saludos de la comunidad, dejó una hoja con los horarios de oración y se inclinó para dar la bendición. Su semblante afable y voz pausada le aconsejaban mantener la paciencia, porque la paz requería tiempo. También aparecieron vecinos jóvenes. Javier y Marisol pusieron sobre la mesa pan dulce, varios yogures y ofrecieron ayudar a vigilar la puerta, si en la madrugada era necesario salir a comprar medicinas.
Alejandro agradeció a cada uno, recibiendo lo que llevaban como quien toma una cuerda que vuelve a unir una casa vacía. Cuando todos se fueron, Alejandro recogió la cocina junto con su madre. Fue limpiando cada cuchara, acomodando cajones, escuchando entre sueños la tos de los niños. Esas pequeñas tareas lo ayudaban a mantenerse en pie, como ladrillos diminutos que se vuelven a colocar después de la lluvia. Puso la botella de agua tibia en una esquina del cuarto de los niños, revisó el humidificador y la temperatura. Luego escribió unas líneas en la libreta. Hora de comer, hora de dormir, número de veces que reaccionaron tras palmadas en la espalda. Esos números se convirtieron en un ritmo suficiente para creer que todo estaba mejorando poco a poco. Casi a medianoche, Mateo se despertó por un ataque corto de tos, pero tras unas palmadas volvió a dormirse. Santiago se giró buscando la mano de su padre. Alejandro le dio la suya y no la retiró de inmediato, sintiendo con claridad el peso ligero de esa mano pequeña que lo anclaba al presente. En ese instante entendió que la presencia serena de un adulto a veces era el mejor remedio, que ningún médico podía recetar. Doña Rosa extendió un petate junto a la cuna. Dijo que dormiría allí para escuchar la respiración de los niños y quedarse tranquila. Alejandro trajo una cobija ligera y se la colocó sobre las piernas. Madre e hijo no dijeron nada. El silencio ya no era tan temible como la noche anterior, porque dentro de él había alguien presente. A la mañana siguiente, la puerta se abrió despacio. La señora Lupita, del coro de la iglesia, traía una olla de atole de avena. Sonrió con dulzura y contó que su hija también había tenido neumonía y tardó más de un mes en recuperarse por completo. Aconsejó no desesperarse y se marchó sin hacer ruido. El día transcurrió entre tareas pequeñas y repetidas. Preparar la leche, cambiar pañales, poner compresas tibias, anotar cada detalle. Alejandro notó que miraba menos el reloj, pensaba menos en la obra y dejaba de preguntarse cómo salvar la empresa. Comenzó a medir el tiempo por las risas débiles de Mateo, por los balbuceos extraños de Santiago a pronunciar sus nombres, por el momento en que ambos apoyaban la mejilla en su pecho para dormir. Alejandro se sentó junto a la cuna, tomó la pluma y marcó un cuadro pequeño en la libreta. ¿Comieron bien? ¿Durmieron bien? 2. Leve. Levantó la mirada hacia su madre. Doña Rosa le devolvió una mirada menos preocupada. No hicieron falta palabras. La respuesta estaba en la respiración cada vez más pareja de los niños. El teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre del doctor Francisco Herrera. Alejandro miró a sus hijos antes de contestar. Al otro lado, la voz del médico era grave, sin prisas. Alejandro, necesitamos hablar sobre los resultados de los análisis de los pulmones de los niños. La frase cayó como una piedra sobre un lago tranquilo. Alejandro apretó la mano un poco más y respondió con un tono que ya no temblaba. Lo escucho, doctor. Por la mañana, en el Palacio de Justicia. Cuando llegó el día, Alejandro vestía una camisa blanca sencilla. Cargaba a Santiago en brazos y llevaba la bolsa pequeña de Mateo al hombro. Doña Rosa caminaba a su lado, sosteniendo a Mateo contra el pecho para mantenerlo caliente. Avanzaban despacio para no provocar tos en los niños, pero cada paso era firme. Había decidido llevarlos no para exhibir el dolor, sino para recordarse que cada palabra debía orientar a la seguridad de ellos. La sala de audiencias número 3 no era amplia. En el estrado, la jueza Adriana Mejía se sentaba erguida, con mirada serena. A la izquierda, el fiscal Roberto Luna, delgado y de voz seca, y a la derecha, la abogada Sonia Pérez, defendiendo Lorena y Héctor. En la primera fila, doña Teresa Valdez y algunos vecinos. Detrás, Diego Pineda y Elsa Robles, testigos y verificadores del registro de entrega de los objetos. El doctor Francisco Herrera entró con portafolio de cuero, saludó con un gesto rápido a Alejandro y se sentó en la fila de testigos. Cuando la secretaria del juzgado leyó los nombres de los acusados, Lorena Sánchez se puso de pie, sin maquillaje, con una calma extraña. Héctor Medina agachó la cabeza, ojos moviéndose rápido, calculando la distancia a la puerta. Doña Carmen Aguilar estaba sentada junto a ellos, manos entrelazadas y rostro avejentado. El fiscal inició su intervención, breve y directa, presentando la cronología desde la contratación de la niñera hasta el momento en que fueron sorprendidos en la cámara. Se proyectó el vídeo, Lorena abriendo la puerta a Héctor, dirigiéndose a la vitrina, doña Carmen entregando la bolsa, todo en silencio. Nadie dijo nada. Cuando apareció el destello plateado de los candelabros en la bolsa, el fiscal señaló el peligro para la vida de los menores y solicitó la declaración de un médico especialista. El doctor Francisco subió al estrado, abrió su libreta y explicó con voz grave la fisiología respiratoria de un niño de 1 año,
los riesgos de neumonía por exposición al frío, los signos de dificultad respiratoria, labios amoratados y consecuencias de atención tardía. Señaló que ambos niños habían sido diagnosticados con neumonía por exposición al frío, coherente con lo que Alejandro había descrito. Ante la pregunta de la defensa sobre virus o clima general, respondió con calma. La exposición repentina y prolongada a frío agravó el cuadro, y ningún profesional dejaría voluntariamente a un niño de 1 año en un baño con 15 grados de temperatura ambiente. Doña Teresa declaró que había visto a un hombre desconocido entrar y salir varias veces de la casa de Alejandro y avisó en cuanto se preocupó. Diego confirmó la instalación de la cámara y el correcto funcionamiento del equipo. Elsa presentó el registro de entrega de obsequios para cotejar los objetos desaparecidos, entre ellos la caja de madera plateada con el nombre del padre de Alejandro y los candelabros antiguos. Al llegar su turno, Lorena permaneció en silencio, mirando al frente, manos entrelazadas. La abogada alegó que no había intención de causar daño, que acostumbrar a los niños al frío era una costumbre de su lugar de origen. El abogado de Héctor intentó culpar a Lorena, alegando que solo abrió la vitrina para ayudar a reparar la bisagra. Hubo un leve murmullo. El fiscal pidió proyectar de nuevo el momento en que Héctor guardaba los objetos en la bolsa. Sin añadir palabra, Alejandro se puso de pie cuando lo llamaron. No llevaba a los niños en brazos. Doña Rosa lo sostenía para que él tuviera las manos libres. Miró a la jueza, voz clara. Entregué a mis hijos a la persona equivocada. No pido que les reduzcan la condena. Solo quiero que esto no le pase a ningún niño más, dijo Alejandro, deteniéndose un instante. Luego añadió, como si hablara consigo mismo. Aprendí mi lección. Soy responsable por haber guardado silencio demasiado tiempo. Desde ahora no me quedaré callado. La fase de alegatos concluyó. Pronto, el fiscal retomó los puntos clave. Los vídeos, las pruebas materiales, los testimonios periciales y las señales de riesgo para los menores. El abogado defensor solicitó reducción de pena para Lorena, alegando que no tenía antecedentes, y para doña Carmen, por haber colaborado en las declaraciones. El abogado de Héctor pidió considerar su situación económica. La jueza tomó nota sin interrumpir. Luego pidió a todos ponerse de pie mientras el tribunal se liberaba brevemente. Cuando regresó, las luces parecían un poco más frías. Leyó la sentencia con calma, sin rodeos. Lorena Sánchez, 5 años de prisión por maltrato infantil y complicidad en robo. Héctor Medina, 4 años de prisión por robo, considerando reincidencia. Doña Carmen Aguilar, 2 años de condena condicional por colaboración, reparación parcial del daño y 180 horas de trabajo comunitario en un centro de atención infantil. Se detuvo, recorrió la sala con la mirada y añadió. El tribunal reconoce el esfuerzo del padre por proteger a sus hijos inmediatamente después de descubrir la conducta peligrosa. Los niños no son experimentos. Mientras la policía judicial escoltaba a los acusados fuera de la sala, Héctor giró el rostro. Lorena se detuvo medio paso y miró a Alejandro. Su mirada ya no tenía el hielo del día de la detención, sin el vacío de una habitación recién vaciada. No dijo nada. Doña Carmen bajó la cabeza y llevó la mano al pecho, como una señal tardía de cruzarse. Mateo sostenía un pequeño pedazo de pan. Lo levantaba y bajaba con los labios entreabiertos, buscando una palabra. Pa, pa. El sonido salió suave, pero Alejandro lo escuchó claro como una campana. Santiago sonrió, inclinó la cabeza y dio una palmada en la rodilla. Las palomas se espantaron y luego volvieron a posarse en la banca de piedra de Chapultepec. Doña Rosa extendió un pañuelo delgado, se sentó junto a los niños para mantenerlos calientes y sus ojos brillaban de alegría. Alejandro partió el pan en trozos más pequeños y se lo puso en la palma de Mateo. Despacio, hijo, dijo con voz suave. No se lo avientes a tu amigo el pájaro. Santiago imitó a su padre. Extendió la mano y dejó caer el trozo con cuidado. El pajarito picoteó una vez y se retiró, como si también jugara. Los niños soltaron una risa tímida pero completa. Alejandro levantó el teléfono, tomó una foto y lo bajó de inmediato, sosteniendo la espalda de Mateo. No buscaba el ángulo perfecto, el momento estaba justo en sus manos. Doña Rosa miró a su hijo y luego a sus nietos. Habló despacio, sembrando semillas de memoria. Cuando tú tenías la edad de ellos, en la casa no había mucho. Tu mamá salía a vender elotes y al volver te cargaba cantando mientras hacía el caldo. Hubo días en que estaba tan cansada que te dejaba dormir en sus piernas. Nadie la sustituía, pero su presencia era suficiente. La presencia es el regalo más grande para un niño. Los juguetes se desgastan, las fotos se borran,
pero el calor de quien está cerca se queda por mucho tiempo. Alejandro asintió, sintiendo que esas palabras tocaban justo el lugar donde estaba cambiando. Vio la pantalla del teléfono encenderse y apagarse con mensajes de trabajo que no abrió. Abrió la aplicación de fotos, miró la que acababa de tomar y sonrió ante los ojos risueños de Santiago. Guardó el teléfono en el bolsillo. «No quiero perderme nada más», dijo a su madre y a sí mismo. Una pareja joven pasó con su hijo. El pequeño levantó la mano para saludar. Alejandro respondió y acomodó a Mateo apoyado en su pierna. «Papá», llamó Mateo otra vez, más claro. Alejandro se inclinó, apoyó la frente contra la suya. «Aquí está papá». Santiago balbuceó sonidos extraños, como contando la historia de las palomas en un idioma que solo él entendía. Doña Rosa soltó una risa y se cubrió la boca para no espantar a las aves. Se trasladaron a una banca cerca del lago, donde personas mayores practicaban ejercicios de respiración. Un anciano con guitarra pasó cerca, pulsó un acorde y Santiago aplaudió. El hombre sonrió bajo su bigote plateado y Alejandro pidió permiso para que los niños escucharan. El anciano asintió. Se llamaba don Ignacio y contaba que muchos niños que crecían escuchando música en ese parque sonreían más. A la mañana siguiente, cuando el sol subió más, doña Rosa recordó que debían regresar antes de que el viento cambiara. En el camino, se detuvieron en un puesto de jugos. La vendedora, señorita Alma, reconoció a los niños y preguntó por su salud. Alejandro respondió brevemente y compró una botella extra para su madre. Al llegar a casa, Alejandro extendió la alfombra junto a la ventana para que los niños jugaran con bloques de madera suave. Mateo encajó una pieza en el lugar equivocado, frunció el ceño, pero Alejandro puso su mano sobre la de su hijo. «Inténtalo otra vez, hijo. Cambia el ángulo». Santiago observó, giró la pieza y logró encajarla en su lugar. Los tres rieron, y Mateo también sonrió como si hubiera olvidado su enojo. Alejandro encendió la cámara para otra foto y la dejó a un lado. Esta vez, la imagen pasó a segundo plano. El tercer papá que salió de la boca de Mateo era un regalo más grande. Por la tarde, doña Rosa continuó contando historias mientras todos comían. Relató los días lluviosos en Tlalpan, los camiones llenos y cómo aprendió a escuchar la respiración de sus hijos para saber si esa noche había que ir al hospital. «No siempre una es buena para todo», dijo, «pero se puede tener paciencia». Alejandro escuchó en silencio, dejando que las palabras llenaran esa parte del que alguna vez estuvo vacía. Por la tarde, sacó a los niños al balcón unos minutos para cambiar de ambiente. No miró el teléfono, no revisó correos, no abrió la aplicación de la cámara. Solo estaba allí, con ellos, y eso era suficiente. Alejandro solo observó a los niños estirando las manos para atrapar las motas de polvo iluminadas por el sol. En su mente ya no había listas de llamadas pendientes, solo pequeñas cosas que quería hacer esa noche: dar masajes en la espalda antes de dormir, contar la historia de don Ignacio y su guitarra, escribir una línea más en el cuaderno de seguimiento, reír mucho. El teléfono vibró mientras le daba la leche a Santiago. Era un número desconocido, pero la ubicación marcaba Coyoacán. Contestó: «Buenas tardes, señor Alejandro. Soy la licenciada Ana Lucero del DIF Coyoacán. El padre Miguel Ortega nos habló sobre su familia. Este fin de semana habrá una kermés en la iglesia dedicada a la protección infantil. Queremos invitarlo a compartir su historia». Alejandro miró a doña Rosa, luego a sus hijos, apretó suavemente la mamila para tranquilizarse y respondió con voz grave y pausada: «Estoy dispuesto, si eso ayuda a que un niño esté más seguro. Lo contaré». Amanecía en la parroquia de San Juan Bautista. El atrio estaba adornado con papel picado de muchos colores que brillaban y temblaban con la brisa. La campana repicó un toque breve. Alejandro cargaba a Santiago mientras doña Rosa llevaba a Mateo. Juntos siguieron a la fila de personas hacia el interior. El padre Miguel Ortega estaba de pie frente al presbiterio, con su rostro sereno de siempre. El doctor Francisco Herrera asintió levemente al cruzar la mirada con Alejandro. Doña Teresa Valdés estaba sentada junto a sus vecinos Javier y Marisol. Al final del banco se encontraba Ana Lucero, con un abrigo sencillo y un fajo de documentos en los brazos. Cuando terminó el canto de entrada, Ana subió al frente y presentó brevemente el festival, remarcando que si una historia real podía ayudar a una familia a tomar conciencia, la comunidad se fortalecería. Luego invitó a Alejandro a compartir su testimonio. Un aplauso discreto, cálido, lo acompañó mientras se acercaba al atril. Frente al micrófono, el ritmo acompasado de la respiración de Santiago en sus brazos lo serenó. No levantó la vista hacia la bóveda alta, buscó los rostros cercanos,
como si hablara en su sala. No soy un padre perfecto, comenzó con voz pausada. Confié a mis hijos a la persona equivocada. Guardé silencio cuando debía alzar la voz. Pero recibí guía no solo de un médico o un abogado, sino de mis vecinos, de la iglesia y de los mismos llantos de mis hijos. Hizo una breve pausa y sonrió suavemente. No necesitamos ser perfectos para ser una familia. Solo necesitamos amor. Lo demás se aprende poco a poco. Relató la mañana de la tina de metal, el vapor frío, los gritos, la fiebre y las manos de su madre guiándolo. Habló del vídeo, de la policía, de cómo volvió a aprender a ser papá. Aprendí a preparar la leche desde cero. Aprendí a contar respiraciones. Aprendí a guardar el teléfono para escuchar a mi hijo balbucear. Miró a Mateo, que lo seguía con la mirada, y una tira de papel de colores temblaba en lo alto. Deseo que quienes estén cansados no teman volver a empezar. El padre Miguel invitó a todos a una breve oración por las familias vulnerables. Al concluir, estalló un aplauso espontáneo. Francisco levantó el pulgar en elogio silencioso, doña Teresa humedeció los ojos, y Javier y Marisol susurraron que visitarían a los niños el próximo fin de semana. Después de la misa, el atrio se llenó de vida. Se ofrecían tamales y atole de avena, perfumando el aire. Don Ignacio tocaba un bolero suave bajo un árbol. Las notas caían como llovizna tranquila. Santiago ladeó la cabeza y acompañó con palmaditas. Mateo parpadeó y sonrió con mejillas redondas. Doña Rosa le tendió un vaso de atole a Alejandro. «Tómatelo, hijo. Todavía tienes mucho que platicar con los niños». Él dio un sorbo, y el dulzor se expandió, calmando la sequedad de la garganta. Ana se acercó y le agradeció la charla. «Habrá grupos de padres que querrán contactarlo. Nos gustaría invitarlo a hablar en una reunión pequeña». Alejandro asintió. «Cuando lo necesiten, llámenme». Francisco se acercó, mano sobre su hombro. Como en cada revisión médica, los niños han progresado bien. No se precipite. Al mediodía, el sol caía en ángulo. Alejandro cargaba a Santiago, doña Rosa a Mateo, y salieron por el portón de piedra. El viento de Coyoacán era fresco y amable. Pasaron por el puesto de jugos de Alma y compraron botellas para ella y para Alejandro. Alma sonrió al ver a los niños. «Me alegra verlos sonreír». «A mí también», respondió él. Al llegar a casa, abrió la puerta con suavidad. La sala estaba iluminada con la luz justa. Colocó a Santiago en el sofá, Mateo a su lado, y se acomodó en medio para que ambos se apoyaran en sus brazos. Doña Rosa corrió la cortina a la mitad, dejando que la luz de la mañana entrara como un velo fino. Ya no había pasos apresurados ni voces extrañas, solo el sonido de las hojas estremeciéndose por un ave que descendía. Alejandro miró alrededor. El mueble de cristal estaba cerrado con llave, la caja de plata en su lugar junto al cuaderno de seguimiento. Sobre la mesa, una flor de papel se había desprendido del hilo decorativo traído de la iglesia. La colocó cuidadosamente en el marco de una foto tomada esa mañana en Chapultepec. Todo parecía igual, pero todo era distinto. La diferencia estaba en cómo respiraba, en cómo escuchaba, en cómo ponía la mano sobre la espalda de sus hijos, esperando el ritmo parejo de su respiración. «¿Te arrepientes de algo?», susurró su hijo. Doña Rosa, sentándose frente a él mientras acomodaba la manta sobre sus piernas, añadió suavemente. Alejandro pensó un segundo. «Me arrepiento de haber dejado que el silencio se alargara, pero no me arrepiento del camino de regreso». Ella asintió, sin palabras, en aprobación silenciosa. Afuera, nubes finas pasaban despacio. El calor se arremolinaba alrededor de los tres en el sofá. Y por primera vez, Alejandro sintió que estaban realmente en casa. Alejandro besó la frente de Santiago y luego la de Mateo. «Gracias», dijo muy bajo, sin saber a quién exactamente. Tal vez a todas las manos que habían traído su familia de vuelta, la mano del médico, la mano materna, la mano de la vecina, las manos de desconocidos en la iglesia y las manos pequeñas de sus hijos, que lo habían anclado al presente. Cerró los ojos un instante, solo para escuchar. Su pecho se expandía al ritmo de la respiración de los niños. El reloj de pared marcó un compás, y una gota de agua resbaló por el cristal de la ventana, dejando un hilo de luz tan fino como una puntada que remendaba los desgarros de los días pasados. Pensó en los errores, en las pérdidas y luego en las cosas que haría mañana. Leerles un cuento antes de dormir, enviarle un mensaje de seguimiento a Francisco, pasar a saludar al padre Miguel el domingo. Santiago se movió un poco y murmuró un sonido muy suave, como si tarareara un bolero de don Ignacio. Y de pronto, aquel murmullo se convirtió en una palabra clara, inconfundible. «Papá».
Salió de sus labios y golpeó el pecho de Alejandro, tocando también la comisura de sus ojos, y las lágrimas rodaron con suavidad. Se inclinó y habló sobre la coronilla de su hijo, tan claro como una promesa. Papá siempre estará aquí. La historia no terminó con un aplauso en la sala del tribunal, sino con un calor pequeño, íntimo, un papá presente en medio de una casa en paz. Desde el instante en que Alejandro abrió la reja y vio la cubeta de hierro, hasta esas noches en vela contando el ritmo de la respiración de sus hijos, cada momento había sido una lección sobre el valor de decir no en el momento justo. El mal fue castigado, el bien recompensado, y lo más importante, los niños recuperaron lo más valioso, la presencia constante de su padre. Los niños no son experimentos. El amor no es una promesa vacía, sino una cadena de acciones diarias, un vaso de leche preparado como debe ser, un abrazo, un límite seguro que se establece y se defiende. Cuando la comunidad observa, cuando el médico es franco, cuando la iglesia abre los brazos, una familia puede volver a reunirse. Y allí, en la sala tranquila de su hogar, Alejandro comprendió que la verdadera justicia no siempre se mide en juicios ni en sentencias, sino en los pequeños gestos que sostienen la vida y el amor de quienes más lo necesitan.